Era una mañana de lunes cualquiera en el Hospital Universitario Santa Elena, caracterizada por su habitual clamor y ritmo frenético. Los teléfonos repiqueteaban sin cesar. Los avisos de emergencias médicas resonaban por los interfonos, y enfermeras vestidas con uniformes azules maniobraban camillas sobre suelos relucientes mientras los médicos daban órdenes a gritos en pasillos abarrotados. El ambiente era un torbellino de urgencia y familiaridad a la vez. Para el personal, era simplemente el comienzo de otra semana exigente. De repente la rutina se hizo añicos. Con un suave silbido, las puertas automáticas de cristal de la entrada de urgencia se abrieron, un suceso que pasó desapercibido por un instante. Entonces se oyó una exclamación ahogada. Un pastor alemán, alto y esbelto, había entrado en el edificio. El barro le ensuciaba el pelaje, que también estaba manchado de una sustancia más oscura, sangre. El perro, que más tarde sería identificado como Max, no llevaba collar ni tenía dueño aparente. Sin embargo, la determinación de su paso indicaba que era más que un simple perro callejero. No obstante, el detalle más sobrecogedor estaba aún por llegar. Sujeta a su lomo con lo que parecían tiras de tela rasgada y cuerda había una niña pequeña, lánguida e inconsciente. Sus extremidades colgaban inertes a ambos lados del animal, su rostro estaba pálido y su pelo, apelmazado por la suciedad y la sangre reseca. Una ola de silencio atónito inundó la sala de espera de urgencias. La pluma de una recepcionista se detuvo en seco. Un médico dejó de hablar bruscamente con la mirada fija en la increíble escena. El chasquido constante de las garras del perro resonaba en el suelo de baldosas mientras avanzaba hacia el mostrador de recepción. Su mirada era concentrada y aguda, no de alarma, sino de una súplica seria y resuelta. Durante unos largos instantes, todo movimiento cesó. El ambiente se antojaba surrealista, como si el hospital se hubiera sumido en un estado onírico o de pesadilla. Las preguntas flotaban en el aire. ¿Cómo había entrado? ¿De dónde venía? ¿Podría tratarse de algún tipo de broma macabra? Entonces, una comprensión escalofriante recorrió la sala. El perro no deambulaba sin rumbo, la traía para que la ayudaran. Lo que quiera que hubiese ocurrido fuera era, a todas luces, un asunto de extrema urgencia. Nadie de los presentes podía asimilar del todo la escena que tenía ante sus ojos. El can, manchado de barro, sangrando y en silencio, se mantuvo firme en el centro de la sala de urgencias. La niña seguía firmemente sujeta a su lomo. Su pecho subía y bajaba con una respiración fatigada, pero no vaciló ni se desplomó. Simplemente esperó. Fue la enfermera Elena Morales quien reaccionó primero. Con solo 28 años, había gestionado numerosos casos de traumatología pediátrica, pero ninguno como este. Su atención se centró en la niña, para luego desviarse hacia la inquebrantable mirada del perro. Avanzó con lenta cautela. Cuando Elena se acercó, Max inclinó ligeramente la cabeza y emitió un gruñido grave y profundo. No era una amenaza, sino una advertencia, una súplica. Sus músculos se tensaron no por agresividad, sino por ansiedad. Todavía la estaba protegiendo. Elena se detuvo un instante. Su instinto le pedía que se detuviera, pero su formación profesional y un sentimiento más profundo la impulsaron a confiar. Se arrodilló con voz serena y baja. Tranquilo, musitó. Estoy aquí para ayudar, te doy mi palabra. Las orejas del perro se movieron y su cola dio una leve sacudida. La observó con ojos inteligentes y cansados y después, muy despacio, retrocedió apenas un poco. Ese fue todo el aliciente que Elena necesitó. Extendió los brazos con suavidad y firmeza y levantó a la niña de su lomo. La niña pesaba alarmantemente poco. Su piel estaba fría y húmeda, su respiración era superficial. Elena la sujetó con fuerza contra su pecho y giró hacia el box de reanimación. «Tenemos una emergencia pediátrica», gritó. «Preparen el box 3 ya». La sala estalló en actividad de inmediato. Se sacaron camillas, se abrió material de emergencia y se activó el código azul. Médicos y enfermeras avanzaron como un solo ente. Sin embargo, en medio de todo, tras el caos y las luces parpadeantes, Max se quedó solo. No intentó huir, intentó seguirlos. Dentro del box de reanimación 3, el ambiente crepitaba de intensidad. El doctor Pérez, jefe de urgencias del hospital, entró corriendo mientras Elena colocaba con cuidado a la niña en la camilla. Los monitores cobraron vida. El siseo de las tomas de oxígeno llenó el aire. Manos enguantadas trabajaban con precisión robótica,
colocando electrodos en el pequeño pecho de la niña e insertando vías intravenosas en sus delicadas venas. Frecuencia cardíaca errática, anunció alguien. La tensión está bajando, añadió otra voz. Está hipotérmica, afirmó el doctor Pérez con el ceño fruncido. Oxígeno a 15 litros, vamos a calentarla de inmediato. Pero en medio de la frenética actividad, un silencio terrible impregnaba el espacio. Un silencio que planteaba una única pregunta: ¿quién es ella? No había identificación, ni mochila del colegio, ni pistas sobre su identidad. De momento fue registrada en los archivos como niña sin identificar, una pequeña anónima al borde de la muerte traída por un perro sin dueño conocido. Justo al otro lado de las puertas del box de reanimación, Max caminaba de un lado a otro con agitación. Sus garras producían un golpeteo inquieto sobre las baldosas. Cada vez que alguien entraba o salía del box, él intentaba acompañarlo, solo para ser interceptado con amabilidad por el personal de seguridad del hospital. Pero no ladró ni se resistió. Esperó. Al cabo de un rato, una de las enfermeras más jóvenes, conmovida por su silenciosa angustia, se acercó a seguridad y dijo en voz baja: «Dejadle pasar, no se irá a ninguna parte sin ella». Hubo una breve pausa. Entonces las puertas se abrieron. Max entró sin dudar, con la cabeza gacha y la cola quieta. Caminó hasta la camilla y se sentó a su lado, con la mirada fija en los cables, las pantallas y la niña. El personal médico continuó su trabajo a su alrededor, sorprendido pero respetuoso. Fuera cual fuera la historia detrás de este insólito dúo, un hecho era ya innegable. Su lugar estaba con ella, y no se iba a marchar. Fuera del box de reanimación, se había formado un pequeño grupo. Enfermeras, técnicos e incluso un par de guardias de seguridad observaban a través del cristal con una sensación de serena admiración. Dentro, Max permanecía inmóvil junto a la camilla, sus ojos ambarinos fijos en la niña. No reaccionaba al pitido de los aparatos, a las brillantes lámparas del techo ni a la actividad apresurada de los médicos. Se mantenía simplemente inmóvil y vigilante, como si comprendiera todo lo que estaba sucediendo. La enfermera Elena Morales salió un momento y se dirigió al mostrador de seguridad. Sostenía el desgastado collar de cuero del perro, examinándolo una vez más en busca de alguna marca identificativa, pero no encontró ninguna. No había placa ni inscripción. Era solo un trozo de cuero agrietado y gastado por el tiempo. ¿Le habéis pasado el lector de microchip?, preguntó ella. Un técnico asintió. Sí, no tiene chip ni está registrado. Elena frunció el ceño. No ha llegado aquí por casualidad, la ha traído él. Más adelante en el pasillo, el personal de seguridad del hospital estaba revisando el vídeo de vigilancia de esa mañana. Las imágenes granuladas mostraban a Max saliendo del espeso bosque que había detrás del hospital. Su postura era baja pero decidida mientras cargaba a la niña en su misión. Se detuvo ante las puertas automáticas el tiempo justo para que se abrieran y luego entró directamente. No hubo vacilación ni confusión. Sabía exactamente a dónde tenía que ir. Un guardia comentó en voz baja: «Ese no es un perro callejero cualquiera». De vuelta en el box 3, el doctor Pérez estaba ajustando el suministro de oxígeno de la niña, lanzando una breve mirada a Max antes de volverse hacia las constantes vitales. «Se está estabilizando», dijo en voz baja. «Sigue crítica, pero está luchando». Max dejó escapar un suave suspiro y sus orejas se movieron ligeramente. Había estado escuchando. Había cumplido con su deber. Ahora, esperaba a que ella recuperara el conocimiento. A primera hora de la tarde, el inspector Benito Campos había llegado al Hospital Universitario Santa Elena. Conocido por ser tranquilo, metódico y de agudo instinto, Campos prestó mucha atención mientras la enfermera Elena y el personal de seguridad del hospital le mostraban las grabaciones de vigilancia. Observó con los brazos cruzados cómo Max salía del bosque, llevando a la niña con un asombroso sentido de la determinación. Salió del bosque, señaló Campos. Eso es terreno municipal, no hay más que árboles y senderos en kilómetros a la redonda. Aunque Campos se esforzaba por no involucrarse emocionalmente con animales durante una investigación, había algo en este perro que le pareció extraordinario. Esto es más que una coincidencia, afirmó, mirando por la ventana hacia el bosque. La trajo hasta aquí por una razón específica. A las 3 de la tarde se había organizado una partida de búsqueda. Estaba formada por la policía local, una unidad canina y el guardabosques Miguel Cano, un rastreador veterano con más de 2 décadas de experiencia recorriendo el denso bosque que bordeaba la ciudad. Max, que seguía vigilante junto a la cama de Sofía,
gruñó suavemente al ver al grupo reunirse cerca de la entrada de urgencias. No fue un sonido de agresión, sino de atención y reconocimiento. El guardabosques Cano se arrodilló a su lado. «Sabes el camino de vuelta, ¿verdad, amigo?» Max no necesitó correa. Simplemente se puso en pie, caminó hacia la puerta y miró hacia atrás una vez como para indicar, «Seguime». El equipo lo siguió mientras Max los guiaba a través del aparcamiento, por encima de una zanja de drenaje y hacia el denso abrazo del bosque. El terreno se volvió rápidamente difícil de transitar, cubierto de barro, raíces y ramas rotas. Max avanzaba con cuidado pero sin detenerse. Tras casi una hora de silenciosa persecución, lo encontraron, un refugio improvisado oculto bajo un manto de maleza y troncos caídos. Había una lona rasgada, leña carbonizada, envoltorios de comida y algo más inquietante, un paño manchado de sangre y un zapato de niña cubierto de tierra. «Dios mío», susurró uno de ellos. Estuvo aquí y tenía compañía. La noche había caído sobre el Hospital Universitario Santa Elena. El ajetreo del día había dado paso a murmullos y conversaciones en voz baja. En la unidad de cuidados intensivos pediátricos, la iluminación se había atenuado hasta una suave luminiscencia. Los monitores parpadeaban rítmicamente mientras los aparatos médicos susurraban y pulsaban. Max estaba acurrucado sobre una fina manta junto a la cama del hospital. Su cuerpo estaba pegado a la pared, pero sus ojos permanecían abiertos. Sus orejas se erguían con cada pitido, con cada sonido de pasos en el pasillo. No se había separado del lado de Sofía desde su llegada. Las enfermeras se movían a su alrededor de puntillas, con cuidado de no molestar al insólito guardián. Le ofrecieron agua e incluso le pusieron un cuenco de comida, pero apenas le prestó atención. Solo levantaba la cabeza de vez en cuando para mirar el monitor antes de volver a apoyarla, como si protegiera algo precioso. Sofía no se había movido en horas. Estaba pálida, con una respiración débil pero regular bajo la mascarilla de oxígeno. Sus dedos pequeños, arañados y amoratados, reposaban en el borde de la cama. Entonces, justo antes del amanecer, se produjo un cambio. Empezó con algo pequeño. Un suave jadeo, y luego otro. Las orejas de Max se irguieron al instante. Los párpados de Sofía empezaron a temblar. La enfermera de guardia, que se había quedado adormilada con un historial en el regazo, se incorporó alerta. «Doctor», llamó, ya de pie. Pero Max fue más rápido. Se levantó despacio y se acercó a la cama, sin que sus patas hicieran ruido sobre las baldosas. Apoyó suavemente la barbilla en el borde del colchón, observando cómo los ojos de Sofía se abrían parpadeando. Al principio estaban desenfocados, pero luego, de forma gradual y nítida, se centraron en él. Sus labios temblaron. Max susurró con una voz apenas audible. Max respondió con un suave gemido, casi un sonido de alivio, y se acercó más, rozando su hocico contra la mano de ella con la suavidad de un aliento. La habitación se llenó de una emoción silenciosa. El médico entró apresuradamente, pero nadie podría haber reaccionado lo bastante rápido como para perderse el momento. Fue un reencuentro que no necesitó palabras ni explicaciones. En ese instante todos los que observaban lo supieron. Max no solo la había rescatado, se había quedado para verla volver. El sol de la mañana se filtraba suavemente a través de las persianas de la habitación de Sofía en el hospital. El suave pitido de las máquinas marcaba el paso de la vida, un latido cada vez. Max estaba acurrucado debajo de su cama, tan quieto como una estatua, pero siempre alerta. Frente a ella, la doctora Elisa Montero estaba sentada con un bloc de notas y una expresión amable. Su voz era tranquilizadora, diseñada para generar confianza. «Sofía», dijo en voz baja, «¿te sientes con fuerzas para contarme lo que ocurrió?» Sofía asintió levemente. Sus dedos se entrelazaron con el denso pelaje de Max, como si fueran su ancla. «Había un hombre», empezó. «Creo que se llamaba Adrián. Le había visto por ahí antes. Solía traer herramientas para hacer arreglos en casa de nuestro vecino. Siempre me sonreía y me saludaba con la mano. No era un desconocido». Elisa mantuvo una expresión neutra, escuchando atentamente. «Un día, Max y yo estábamos jugando en el jardín. Se acercó en su furgoneta y me dijo que mi mamá le había dicho que tenía que ir con él, que era una emergencia. No me pareció extraño. Parecía tranquilo. Hizo una pausa, con la mirada perdida. Pero no me llevó con mi mamá. Simplemente siguió conduciendo. Parecieron horas. No recuerdo haberme quedado dormida.
Cuando me desperté estábamos en el bosque. Dijo que estábamos de acampada y que allí estaría más segura con él. Al principio estaba callado como si fingiera que todo iba bien. Pero luego pareció perder el control. Se enfadó. Empezó a hablar con gente que no estaba allí. No paraba de decir que el mundo era un lugar peligroso, que ya no necesitaba a mi mamá, solo a él. Cuando le pedí ir a casa, me gritó. Me pegó. Max ladró e intentó intervenir. Le dio una patada a Max. Después de eso, no recuerdo mucho más. La voz de Sofía se convirtió en un susurro. Todo su cuerpo se tensó bajo la manta. Elisa notó el temblor de sus manos, la forma en que sus dedos se aferraban al pelaje de Max como si fuera un salvavidas. Sus ojos estaban fijos en un punto en la distancia, abiertos y sin parpadear. Una lágrima solitaria se formó pero no llegó a caer. Su expresión estaba congelada, la de una niña marcada por algo demasiado adulto. Miedo. Creí que iba a morir allí, susurró. No podía emitir ningún sonido. No podía escapar. Solo esperé. Pensé que nadie me encontraría nunca. Se giró hacia Max apoyando suavemente la cara en su hombro. Él no me abandonó, murmuró. Incluso cuando no podía moverme, incluso después de perder el conocimiento, él se quedó. Me trajo a casa. La doctora Montero permaneció en silencio, profundamente conmovida. No se trataba simplemente de un caso de violencia. Era una historia de delirio, obsesión y un perro que se negó a abandonar a quien más dependía de él. Al día siguiente del despertar de Sofía, una nueva energía fluyó por el Hospital Universitario Santa Elena. La historia del perro que rescató a una niña había traspasado los muros del hospital, primero como rumores entre el personal, luego a las mesas de los inspectores y finalmente a los titulares de las noticias. El inspector Benito Campos actuó con rapidez, utilizando el relato de Sofía y el camino que Max les había mostrado. Su equipo reconstruyó la ruta del secuestro. En las profundidades del bosque descubrieron algo más que el campamento improvisado. Las imágenes de la cámara de seguridad de una gasolinera cercana corroboraron el resto de la historia. Adrián Prieto, de 39 años, un antiguo operario de mantenimiento del barrio de Sofía, era el hombre que la había secuestrado. 2 días después lo localizaron solo, caminando nervioso frente a una gasolinera a 30 kilómetros de distancia. Se rindió sin oponer resistencia. Dentro de su mochila había una pulsera de niña rota, un cuaderno de dibujo y paquetes de chuchería sin abrir. Las pertenencias de Sofía. No fue así, masculló mientras le ponían las esposas. Pero a esas alturas, su versión de los hechos no le interesaba a nadie. De vuelta en el hospital. Sofía había sido trasladada a una habitación individual para su recuperación. Aunque seguía débil, había recuperado su color natural y había empezado a comer de nuevo. Max permanecía a su lado, sin abandonarla ni para dormir. Entonces, poco antes del atardecer, se abrieron las puertas del ascensor. Mara Valverde, la madre de Sofía, entró en el ala de pediatría con paso vacilante. Llevaba el pelo revuelto, el rostro demacrado por la falta de sueño. En el instante en que vio a Sofía a través del cristal, le fallaron las fuerzas. Una enfermera la sujetó justo antes de que se desplomara. Yo creía que se había ido, susurró Mara. Creía que no volvería a verla nunca más. Dentro de la habitación, los ojos de Sofía se iluminaron. Se incorporó despacio con la respiración contenida en la garganta. Mamá, dijo en un hilo de voz. Mara cruzó rápidamente el umbral y cayó de rodillas junto a la cama. Le temblaban las manos mientras las extendía para tocar la cara de Sofía. Oh, Dios mío, mi niña. Lloró. Mi pequeña. Lo siento tanto, debería haber estado allí, debería haberte protegido. Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía, pero sonrió mientras extendía los brazos para abrazar a su madre. Se aferraron la una a la otra durante lo que pareció una eternidad. Y entonces Max se puso en pie. Dio un paso al frente. Mara lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Alargó la mano y la posó sobre su cabeza, susurrando entre sollozos, tú la salvaste, me la trajiste de vuelta. Max se quedó allí sereno e inmóvil. Ningún ladrido, ningún sonido, solo su presencia, su lealtad, su amor. Unos días más tarde Sofía estaba lo bastante bien como para volver a caminar. Sus primeros pasos fueron lentos de la mano de su madre, mientras Max permanecía cerca, siempre a pocos centímetros de ella. Personal de todo el hospital acudió a despedirse.
Algunos ofrecieron palabras amables, otros hicieron gestos silenciosos de respeto. Una enfermera ató una cinta roja alrededor del cuello de Max y le susurró: «Eres un verdadero héroe». Él no movió la cola. No tenía por qué hacerlo. Fuera, el aire de la mañana era suave y la luz del sol bañaba la entrada del hospital. Mara abrazaba con fuerza a Sofía mientras salían del edificio, con una mano en el hombro de su hija y la otra acariciando el lomo de Max. Se detuvieron un momento al final de la escalinata. Sofía miró a Max, se arrodilló con cuidado y lo abrazó por el cuello. «Me trajiste a casa», dijo en voz baja. Max se apoyó en su abrazo silencioso e inmóvil. Mara los observó a ambos mientras una lágrima rodaba por su mejilla, no de dolor esta vez, sino de algo parecido a la paz. Entonces los tres, madre, hija y perro, siguieron caminando juntos, lejos del hospital, lejos de la oscuridad y hacia la luz.